Bienvenidos al presente video, a partir del cual vamos a realizar el desarrollo del tema integración compleja, continuando las series de videos de esta asignatura. Bien, entonces empezamos. Como indicaba, pues vamos a trabajar a partir de ahora con este nuevo capítulo, que es el capítulo de integrales en variable compleja. ¿Ya? Para lo cual, pues vamos a, en una primera parte, trabajar sobre integrales que están definidas sobre líneas o sobre curvas. Y en una segunda parte donde vamos a calcular integrales definidas sobre regiones dentro del plano complejo. Ahora bien, en esta parte, este tipo de integrales está relacionada con lo que son integrales de línea. Entonces, hay que recordar ciertos conceptos referentes a ese tópico. Bien, vamos a definir lo que es la integral en variable compleja, ¿ya? De la siguiente forma. Tenemos definición. CF de z, una función definida en el plano z. ¿Ya? Tenemos una función del plano continua y con punto inicial z1 y punto final zn. ¿Ya? Ahora, acá hay que considerar lo siguiente. Vamos a calcular la integral de una función definida sobre una línea o una curva. Entonces, esa curva va a ser esta curva de acá con punto inicial z1 con punto final z2. Digo zn. ¿Ya? Y esta es una curva definida en el plano complejo, ¿no? Obviamente vamos a agarrar ciertas analogías para poder trabajar todo esto como si fueran coordenadas cartesianas. Sin embargo, como primeramente tenemos que trabajar sobre una línea en el plano complejo. Bien, entonces para nuestra definición vamos a considerar lo siguiente. Primero, suponiendo que esa curva, ¿no?, está acotada en el intervalo, ya, pues en el intervalo desde z sub 0 hasta z sub n, lo dividimos en pequeños subintervalos, z1, z2, z3, hasta un zn, ¿ya? No necesariamente del mismo tamaño, ¿no ve? Si nos orientamos acá un poco, podemos darnos cuenta que se está buscando hacer una especie de partición, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la definición llega a ser de forma similar. Bien, continuamos. Acá, agarramos cada una de estas partes, ya que no necesariamente son del mismo tamaño, y aparte de eso, cada uno de estos trozos o pedazos no se sobreponen entre sí, ¿ya? Ahora, a partir de eso, nosotros vamos a agarrar, pues, un punto cualquiera dentro de la curva, y ese punto le vamos a llamar un epsilon sub i, ¿ya? En ese sentido, nosotros vamos a calcular una sumatoria, donde vamos a calcular a la función evaluada en el punto, con una base z sub 1 menos z sub 0, igual, una función evaluada en un punto dentro del segundo intervalo, con z2 menos z sub 1, y así sucesivamente hasta llegar al último pedazo, ¿ya? Que para este ejemplo, pues obviamente son tamaños que son relativamente considerables, ¿no? Son pequeños, pero son considerables. En una notación podemos escribirlo de esta forma, ¿ya? Ahora bien, para definir la integral, esta expresión que tenemos acá representa algo, ¿no ve? Esta función representa a una función compleja definida sobre una línea. Es decir, la función existe sobre la línea. En palabras más simples, estaríamos hablando como una cortina. Entonces, la cortina llegaría a representar todo lo que es el volumen, o mejor dicho, no el volumen, sino la función que está por encima de la curva, ¿no? Exactamente como una cortina, una función sobre una curva. Bien, entonces lo que nosotros queremos calcular es pues directamente el área de esa cortina, ¿ya? Entonces, acá colocando como sumatoria, vamos a expresarlo de esta forma, y lo que se busca acá, ¿ya? Porque estamos diciendo que la separación entre el Z1, Z2, Z3 es de tamaño pequeño, ¿ya? Ahora vamos a buscar que ese espaciamiento o ese tamaño sea tan pequeño como sea posible, ¿ya? Es decir, que sea tan pequeño que tienda a ser. Bien, en ese sentido tenemos esto, ¿no? S es igual al límite cuando el tamaño de esa separación es prácticamente cero de la sumatoria de las funciones con un delta
Z. Como sabemos, al ser este elemento, que es una variación bien pequeña, esto de acá llega a convertirse en un diferencial. Se realiza el límite de la sumatoria, que representaría una integral de la función f de z. Entonces, en ese sentido, S llegaría a ser la integral sobre la curva C de la función f de z con el diferencial de z, ¿ya? El cual representa el área de una cortina, de esa forma, ¿ya? Ahora, como podemos observar acá, hay un detalle bien importante, que es el siguiente, ¿no? Tenemos una C acá. Esta C representa la curva sobre la cual se está integrando. Es la curva sobre la cual la función está definida. Entonces, tú haces una sumatoria de esas funciones sobre la curva. Ahora, acá hay dos conceptos, ¿eh? Esta curva puede ser, bueno, en sí tiene que ser una curva finita, puede tener un punto inicial, puede tener un punto final, incluso puede estar direccionado, puede tener una dirección hacia este lado o hacia el otro lado, ya tiene una cierta dirección. O desde algún punto de vista, esa curva puede ser cesada. Entonces, el punto inicial considera el punto final, pero sin embargo existe una longitud sobre la cual se calcula la integral, ¿ya? Ahora, en esta parte del cálculo de estas integrales, nosotros vamos a considerar curvas que estén orientadas en sentido positivo. Una curva está orientada en sentido positivo, ¿ya? Cuando se lo llega a evaluar en sentido antihorario, como se ve acá, sentido antihorario. Entonces, para nosotros el sentido antihorario va a ser el sentido positivo. Bien, ahora vamos a calcular integrales primeramente sobre curvas en el plano complejo, ¿ya? Entonces, para eso definimos, ¿no? Definición de la integral en forma paramétrica, ¿ya? Esto hay que considerar. Te dice lo siguiente, sea la función compleja, ya definida en un intervalo, ya cuya imagen es un número complejo, ¿no? O está definido dentro del plano complejo. Tal que este f de t se escribe como la parte real de f de t más la parte imaginaria de f de t por la unidad imaginaria, ¿no ve? Esto de acá vamos a aprovechar ya el concepto que tenemos de lo que son funciones complejas, ¿ya? En el cual sabemos que una función que nos dan se puede separar tranquilamente en su parte real y en su parte imaginaria. Entonces, eso va a ser un concepto clave para calcular las integrales en esta primera parte, ¿ya? En ese sentido, si tú tienes esta función, consiste en integrarlo directamente. Aplicamos la integral y por propiedades, la integral de esa función, desde un punto inicial hasta un punto final, es la misma integral de la parte real más i veces la integral de la parte imaginaria. De esa forma, parte real más i veces la parte imaginaria. Tenemos eso, ¿ya? En ese sentido, si te das cuenta, esto ya llega a ser pues, una integral de una función real y esto llega a ser la integral de otra función real, nada más, ¿ya? Ahora bien, tenemos punto inicial, tenemos punto final, ¿no ve? Pero esto hay que integrarlo sobre una curva. Ahora vamos a analizar cuáles serían las curvas en el plano complejo, ¿ya? Y vamos a dar una curva cualquiera y vamos a hacer su analogía con el plano cartesiano X y Y, de esta forma. En el plano complejo C, compuesto de un conjunto de puntos X, Y, ahí está la analogía, es decir, el eje X corresponde al eje real e Y corresponde al eje imaginario. Por lo tanto, una curva cualquiera se puede expresar de forma paramétrica, con un punto inicial, un punto final para la variable t. Entonces, cualquier función que tú tengas lo puedes parametrizar directamente. Ahora, al decir parametrizar, nos referimos a que tienes que colocar a una variable en función de un parámetro t, ¿ya? Y esa función, pues obviamente puede ser una función cualquiera. Puede ser desde una función circular, una función elíptica, puede ser una parábola, puede ser incluso una línea recta o incluso una línea constante, ¿no? Puede ser cualquiera de esas. La idea acá es parametrizar, es decir, colocar a las variables X y Y en función de un parámetro que es T. Eso es lo que se busca en esta primera parte. Bien, continuamos. Vamos a imaginarnos lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Imagínate que te da una curva y la curva es y igual a x al cuadrado. Uno puede decir, pues, esa curva es una parábola simplemente, ¿no ve?
Sin embargo, pues uno puede parametrizar esto. Puede decir lo siguiente, mira, puede decir, ¿qué pasa si es que x vale t? Si x vale t, eso conlleva que y sea t cuadrado. ¿No ve? A eso conlleva. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Una curva cualquiera se puede parametrizar. Bien, entonces, en ese sentido, como podemos observar, una curva cualquiera que nos den se lo puede llegar a parametrizar. No siempre con un parámetro t, puede ser incluso con un seno o un coseno, y tranquilamente se puede calcular dicha integral. Bien, continuamos. Notas, ¿ya? Hay notas bien importantes. Primero, dice que se considera a una curva rectificable cuando su longitud existe. ¿Ya? Entonces, primeramente tiene que ser una curva que exista su longitud. ¿No ve? Por más que exista un punto inicial, un punto final, tiene que existir una longitud. ¿Ya? No puede ser directamente sobre un punto y llegar al mismo punto, ¿no ve? Sino que tiene que existir una cierta longitud. Por otro lado, si z en el punto A es igual a z en el punto B, se dice que es una curva cerrada. Sin embargo, hay que calcular sobre esa curva, ya que el resultado no depende del punto inicial y el punto final, sino también que depende de sobre la curva sobre la cual se calcula. Después de eso, lo siguiente, si existe la derivada de una función, ¿ya? Z en t, ¿ya? Continua en AB, se dice que es una curva suave, ¿ya? Entonces, lo que nos están indicando acá es que la curva, en este caso, tiene que ser una curva que sea derivable. Si esta curva es derivable en cualquier punto, se dice que es una curva suave directamente. Ahora, acá no hay mucho problema, ya que desde cierto punto de vista uno puede subdividir la curva para tener más de una integral y con eso pues puede calcular la longitud total o calcular la integral sobre la longitud total, la cual nos indica. Ya tenemos eso. Bien, vamos a proceder con los ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir a la parte de parametrización, ¿ya? Porque eso es lo más importante en este punto, ya que calculamos la integral a partir de esos conceptos. Por ejemplo, tenemos C. C es igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 4, el cual representa una circunferencia. Tú puedes agarrar diferentes tipos de parametrización, porque por ejemplo, uno puede decir que x valga t y a partir de eso puede despejar y. Y cuadrado llegaría a ser igual a 4 menos t cuadrado y sacar la raíz. Y acá tendríamos 4 menos t cuadrado. Eso, por ejemplo, sería una parametrización válida. ¿Ya? Sin embargo, cuando es una curva circular no se recomienda de esa forma, ya que acá, como podemos observar, existen dos signos, ¿no? Más menos en la raíz. Entonces, cuando es una curva circular, se recomienda usar una parametrización a partir del seno y a partir del coseno. Por ejemplo, de esta forma, x que sea 2 coseno, y que sea 2 seno. Esa parametrización es correcta porque cuando tú reemplaces esto de acá, acá adentro, y reemplaces esto de acá, acá adentro, entonces se cumple la igualdad. Porque acá, por ejemplo, tendríamos 2 al cuadrado, coseno cuadrado, 2 al cuadrado, seno cuadrado, factorizando 2 al cuadrado, que evidentemente es 4, quedaría 4 por 1. Y 4 por 1 llega a ser 4. Entonces, de hecho, se verifica la igualdad. Entonces, tú puedes agarrar cualquier parametrización que desees, pero tiene que verificarse la igualdad sí o sí. Entonces, en ese sentido, esta es la parametrización de la curva. De esa forma. Otro ejemplo. Tenemos una asteroide, ¿ya? La ecuación de un asteroide famosa que se hace en cálculo 1, se calcula su longitud y varias propiedades de esta curva. Tenemos esto. Entonces, mira acá, por ejemplo, tú puedes hacer una parametrización con seno y coseno porque esta es una ecuación de una curva que es más o menos circular. ¿Ya? La definición de esto viene a que hay una circunferencia que va girando dentro de otra circunferencia y va formando una curva. Eso es. Entonces, fíjate, acá tú puedes agarrar cualquier parametrización siempre y cuando se verifique la igualdad. Entonces, la parametrización viene en este sentido. Viene con A coseno al cubo. Coseno al cubo porque este 3 con este 3 se simplifica y queda directamente coseno cuadrado. Reemplazas esto acá adentro. Este de acá es con este de acá.
se simplifica y queda seno cuadrado. Y obviamente coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, pero al sobrar esta a te da a elevado a la 2 tercios acá y es igual a la 2 tercios. Obviamente esa igualdad se cumple, por lo tanto esta parametrización es correcta. Y con eso tu curva compleja se puede escribir de esta forma. Bien, tenemos eso, ¿ya? Ahora, una observación, ¿no? Dice, ¿no? La astroide no es una curva suave. ¿Por qué no es una curva suave? Porque acá, por ejemplo, en estos puntos que son los picos, la función no es derivable. Entonces, no se puede derivar ahí. Entonces, para este tipo de curvas que son curvas especiales, lo que se recomienda, por ejemplo, para calcular una integral, es calcular solamente la integral sobre uno de sus lados. Y por propiedad de simetría, multiplicarlo por 4. Eso es lo que se recomienda. ¿Ya? Bien, continuando. Como decíamos acá, ¿no? La astroide no es una curva suave, de hecho, porque no es derivable en esos ciertos puntos, pero sí es rectificable porque su longitud existe, ¿no ve? Uno puede calcular la longitud de la astroide y existe longitud. Entonces, esta es una curva rectificable, por tanto, tú incluso puedes sacar su módulo de su primera derivada y calcular su longitud, ¿ya? Y las curvas circulares, ya sea una curva circular perfecta o sea una curva elíptica, ¿no ve? O una curva especial, como en este caso, al calcular su módulo o el tamaño, la expresión se llega a simplificar, porque por más que uno quiera calcular el módulo de esta expresión de acá, ¿no ve? Por propiedad de sus identidades trigonométricas, esto siempre se simplifica. Y como puedes observar, acá se va simplificando, acá te queda una identidad, por lo tanto te queda ahí directamente lo que es el tamaño de la curva en un solo cuadrante, ¿no? Porque está 4 veces esto. Cálculos de integral y la integral te da 6a, ¿ya? Esto es un ejemplo directo porque solamente está calculando la integral sobre la curva, pero esto representa la longitud de arco, ¿ya? Aquí es solamente una observación para demostrar que sí existe una longitud de arco. Bien, ahora vamos a calcular lo que son integrales complejas en un siguiente video. Ya vamos a hacer ejemplos donde vamos a calcular integrales sobre curvas que estén definidas en el plano complejo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.